Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos, si os parece, con la presentación de este nuevo ciclo de conferencias Investigando el Tajo del año 2017, que, como sabéis, organizamos desde el Grupo de Investigación del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con la Real Fundación de Toledo, a la que un año más agradecemos su amabilidad para recibirnos en esta fantástica sede. Os voy a contar muy brevemente las 5 conferencias de este año, por si alguno queréis apuntar y os apetece uniros a alguna con nosotros. Hoy empezamos con Alberto Maceda, que ahora os contaré. El 29 de marzo, ya sabéis que son cada 2 meses, el 29 de marzo vendrá Julia Martínez, que es profesora de la Universidad de Murcia y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Nos va a hablar, es una conferencia muy interesante que yo ya le he oído en Portugal, en la desembocadura del Tajo, y bueno, nos va a hablar de la problemática que tienen en Murcia desde el punto de vista del mal llamado déficit hídrico. Luego, en mayo, el 25 de mayo, viene Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción, bueno, pues porque pensamos que era importante también tratar el tema de las aves. Bueno, nos he contado que Alberto viene a continuar un poco con la conferencia con la que terminamos el ciclo del año 2016 de Graciela, si os acordáis, en el que nos estuvo hablando ya de la situación más bien desesperada que tienen las especies autóctonas en la cuenca del Tajo. Y luego, en noviembre, 25 de noviembre, vendremos uno de los 3, Nuria, Enrique San Martín y yo, no creo que vengamos los 3 al unísono, a hablaros de un análisis, de un trabajo que estamos realizando sobre los impactos socioeconómicos en los pueblos de la cabecera, del trasvase Tajo Segura en los pueblos de la cabecera, en Entrepeñas y Buendía. Y por último, en noviembre, vendrá David, de la Universidad Complutense, a explicarnos la tesis que ha leído sobre la dinámica geomorfológica del Tajo y el Jarama, cómo ha ido modificándose, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia la geomorfología de la zona. Nada más, con esto en principio lo dejamos aquí. El que quiera acompañarnos, pues bienvenido será. Y paso a presentaros a Alberto. Alberto Maceda es doctor en biodiversidad por la Universidad de Barcelona y actualmente trabaja como investigador Severo Ochoa en la Estación Biológica de Doñana. Viene mucha más información de todo lo que nos dijiste, tal y tal, pero a mí me ha gustado mucho más la descripción que se hace él, autodescripción en su web, en su blog. Se define como un naturalista open-minded, comprensivo o de mente abierta, si queremos, podríamos traducir, cuya investigación se centra fundamentalmente en la ecología, en la conservación y en la gestión de los ecosistemas de agua dulce, que por eso le hemos traído hoy, especialmente de los peces. Sin embargo, dice que como amante de la naturaleza también se siente muy atraído por otras especies, por artrópodos, aves, hongos, e intenta entender a través de ellos cómo la presión antrópica modela esa biodiversidad. Le encanta y tiene la suerte de combinar su trabajo, que es la investigación, con su hobby, que es la naturaleza, de forma perfecta, ¿no? Y bueno, y además tenemos la inmensa suerte, podríamos decir, de que es un convencido de la necesidad de comunicar los resultados de esa investigación a la sociedad, que en el fondo somos los que hacemos de soporte de todas esas investigaciones, con lo cual es para nosotros un placer tenerte entre nosotros. Alberto, todo tuyo. Bueno, pues buenas noches. Debo decir que realmente el placer es mío estar hoy aquí y compartir con todos vosotros un poco de nuestras experiencias de los ríos del norte de España, en concreto ríos de vertiente mediterránea de Cataluña y también toda la cuenca del Ebro, porque a fin de cuentas todos los ríos mediterráneos, como veremos a lo largo de la charla, sufren de unos problemas muy comunes y el Tajo no es una excepción, con lo cual lo que pasa en un sitio realmente lo podremos extrapolar a otros. Y digo nuestros porque no puedo empezar la charla sin agradecer a todo un equipo detrás que hace posible todos los trabajos de investigación. Sabéis que la ciencia no es trabajo de una sola persona y que unir esfuerzos pues hace que unir esfuerzos hace que entendamos mejor los procesos que afectan a nuestra biodiversidad.
Y en primer lugar debo agradecer a todo el equipo de la Universidad de Barcelona, encabezado por el doctor Adolfo Esostoa y un nutrido grupo de brillantes estudiantes de doctorado como Nicole, Uriol, Sergi, Mario Monroy, pero también un equipo multidisciplinar de otros estudiosos de diferentes aspectos de la biodiversidad que nos ayudan a entender los procesos complejos que acontecen en nuestros ríos como consecuencia de los múltiples impactos que les afectan. Estudiado este marco personal, podríamos decir, entramos en un marco ecológico y lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué estudiar los sistemas acuáticos continentales, los ríos, ¿no? El planeta Tierra está rodeado de agua, la mayoría mares, ríos aquí, pero un porcentaje muy pequeño de esta agua corresponde a lo que llamamos aguas epicontinentales, es decir, aguas superficiales, los ríos, pensad en el Tajo. Este porcentaje puede parecer insignificante en comparación a toda el agua que hay en el planeta, pero es muy importante en términos de biodiversidad. Por poner unos ejemplos, tenemos que el 25% de la fauna vertebrada descrita está en los ríos y en concreto en los peces 45%, un porcentaje nada desdeñable. Y esta biodiversidad, mantener esta arquitectura, esta compleja relación entre especies es muy importante para que el río funcione. ¿Y qué quiere decir que funcione? Pues que el ciclo del agua mantenga su dinámica natural, que se produzca un reciclado de nutrientes. Pensemos en la potabilización del agua para consumo humano. Parte del coste de este tratamiento puede estar modulado por cómo funcionan nuestros ríos, ¿no? Y evidentemente el hombre no ha sido ajeno a todos estos beneficios que puede aportar los ríos y desde tiempos muy antiguos los ha utilizado como un mecanismo de liberarse de las aguas residuales para lavar la ropa, los ha utilizado como fuente de agua, en las llanuras de inundación ha creado cultivos porque son muy fértiles y esto ha tenido una contrapartida. Y es que ha supuesto graves perjuicios para estos ecosistemas. Son muchos, pero los más importantes, comunes en todos los ríos, es los vertidos de aguas residuales sin el tratamiento adecuado, la canalización de los ríos que evita que el río fluctúe de manera natural, lo que llamamos los caudales hidrológicos, ¿no? Ambientales, y después extracciones de áridos, además de la captación directa de agua. Pero un problema no menos importante es el de las invasiones biológicas. Y todo este conjunto hace que los ríos sean uno de los sistemas más amenazados del planeta y en particular su fauna, su ictiofauna. ¿Qué ocurre con los ríos mediterráneos, como el Tajo, que reflejan muy bien esta larga historia de impactos antrópicos? Pensad que la cuna de la agricultura está en la cuenca mediterránea. Y además, su ictiofauna, los peces que habitan en estos ríos, tienen unas características muy particulares. Son endémicos en su mayoría, es decir, se encuentran exclusivamente en unos ríos muy puntuales y no los encontramos en ninguna otra parte del mundo, con lo cual esa pérdida de biodiversidad implica una pérdida de patrimonio natural a escala global. ¿Y a qué es debido todo esto? Pues a razones biogeográficas, pero también a las fuertes restricciones climáticas que modelan la diversidad de estos ríos, como son picos de caudal, pulsos de estiaje. Para ilustrar un poco todo esto, viajamos un poco hacia el norte de España y vamos a las cuencas catalanas. Y superponiendo la área de distribución histórica de las especies de peces que habitan en este lugar y la actual, vemos cómo ha cambiado el rango de distribución de estas especies en el tiempo. Y aquí tenemos las especies nativas en alguna de las cuencas catalanas, y veremos después por qué matizo esto. Arriba tenemos las especies nativas que han sufrido una reducción más drástica en su área de distribución. Pensad que en global es hasta de un 60%, realmente alarmante. Y también es alarmante que especies de distribución bastante global, como puede ser la anguila, la segunda especie de la imagen, o el espinoso, han reducido drásticamente su área de distribución, podemos decir, en los últimos 50 años. Después, evidentemente, especies amenazadas como el blenio de río, pues también se han visto afectadas. Aquí, paradoja, seguimos explotando a la anguila, incluso nos comemos sus alevines, las anguilas, y es una especie críticamente amenazada de acuerdo con la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, una de estas paradojas
que tenemos en nuestro país. Y lo que matizaba antes de las especies nativas es porque tenemos especies traslocadas. ¿Qué son especies traslocadas? Especies que debido a un trasvase o a la acción directa del hombre saltan una barrera biogeográfica, una barrera geográfica como es una cuenca, y saltan a la cuenca vecina. Estas especies en esas cuencas se comportan como invasoras, es decir, desplazan a las especies nativas. Y aquí vemos que unas de las que se están extendiendo más serían los piscardos, los foxinos, unos barbos de gran tamaño, parecidos a los que tenemos en el Tajo, pero de la cuenca del Ebro, el Luciobarbus graelsi, y también las truchas. Pensad en los pescadores la cantidad de sueltas de truchas que hacen para mejorar los cotos de pesca. Pero ¿qué es lo alarmante? Que una especie en grave regresión en las cuencas norteñas, como es la madrilla, Paracondrostoma mieji, pese a ser translocada, fijaros que sigue en caída libre su área de distribución a lo largo del tiempo. Con lo cual, el estado de conservación de los peces nativos es un tanto de ubi. Es una situación que solo pasa en las cuencas catalanas, que solo pasa en el Tajo. Cojamos un libro clásico como es el Handbook of European Freshwater Fish, un atlas de todos los peces del mundo, en particular de la cuenca de los ríos europeos, y veamos el grado de amenaza de las especies, cómo se distribuye en toda Europa, ¿no? Vemos en rojo las zonas con más especies amenazadas, según el libro. España y la península ibérica en general no sale muy bien parada. Dejando a un lado las especies nativas, pasamos a las introducidas, la segunda causa de pérdida de biodiversidad en nuestro planeta. Y aquí vemos que hay especies de distribución muy amplia, como la carpa, introducida desde hace muchos años. ¿Quiere decir esto que ya está naturalizada y que no causa ningún problema? Para nada. Causa graves impactos ecológicos. Nunca utilicemos el tiempo que lleva con nosotros como herramienta para justificar su introducción. Lo que sí que nos puede estar diciendo esto es que su eliminación hay que hacerla con cuidado, porque como ya lleva tanto tiempo con nosotros, pueden haberse establecido unas relaciones con el resto de organismos del ecosistema que su eliminación pues haga un efecto en cascada negativo inesperado. Después tenemos toda una serie de especies de distribución mucho más reducida, como es el lucio, como es la Pseudorasbora parva, pero debemos pensar que estas especies siempre tienen una respuesta retardada. Empiezan con un área de distribución muy local y después de golpe pueden sufrir una explosión demográfica. Esto no nos debe hacer bajar la guardia. Y nuevamente, ¿qué pasa en el mundo con las especies introducidas? Pues aquí vemos que otra vez la península ibérica es un punto caliente en lo que concierne a la introducción de especies exóticas. Pero fijaros en un detalle muy interesante del mapa, y es que principalmente todas las regiones mediterráneas están aquejadas por el mismo problema. En Sudáfrica, en Chile, también las costas de California. Vemos que es un problema que más o menos se va repitiendo en todos los sitios. ¿Y qué hace falta en la investigación sobre especies invasoras? Pues entender un poco mejor los efectos en cascada. Es decir, podemos saber que cuando introducimos un siluro, pues evidentemente depreda sobre peces nativos. Pero ¿qué pasa fuera del río? ¿Qué pasa con las aves? ¿Qué pasa con otros procesos ecológicos que dependen de que esta maquinaria funcione? Esto no está muy estudiado y nos impide predecir escenarios futuros. Pero sobre todo, también muy importante, porque representan un porcentaje muy elevado de las introducciones en nuestro país, el tema de las translocaciones, especies nativas que se mueven con un trasvase Tajo-Segura de una cuenca a otra, por ejemplo, pues ¿qué impacto pueden tener la llegada de estas especies de otra cuenca sobre las nativas de la cuenca receptora? Y bien, con este panorama nos podemos decir, bueno, ¿cómo abordamos la situación? Entonces, tradicionalmente, como hemos sido un país de pelo y pluma, pues hemos creado muchas áreas protegidas para aves y para mamíferos. La primera pregunta que nos hicimos en este trabajo, que a continuación os presento, pues es cómo pueden estar afectando todas estas áreas protegidas tradicionalmente creadas para otro tipo de fauna a los peces. Superponemos la área de distribución de los peces con la área de distribución de los parques naturales.
y utilizamos una larga serie de indicadores, de características de las comunidades de peces que nos indican su estado de salud. Por ejemplo, que haya muchas especies nativas, que haya muchas especies catalogadas como amenazadas en el catálogo español, el catálogo rojo. También que favorezcan a otras especies, por ejemplo, potenciales presas para aves, y así sucesivamente hasta llegar a 20 indicadores. ¿Y qué nos encontramos? Que las áreas protegidas actuales de la península ibérica, pues, de la cuenca del Ebro en concreto, pues favorecen a la riqueza total de especies, son las que tenéis resaltadas en verde. Y sorprendentemente parece ser que no son zonas muy invadidas, al menos algo bueno están haciendo, todavía conservan unas comunidades más o menos prístinas. Pero ¿dónde está el semáforo rojo? El semáforo rojo está en que no incluyen, o incluyen una representación muy baja de las especies amenazadas de peces de nuestra fauna, con lo cual están haciendo un flaco favor en su conservación. Vemos que por ahí falla la cosa. Y también falla en una categoría muy importante desde el punto de vista de mantener el funcionamiento de los ecosistemas, que es en la relación que tienen los peces con otras especies. En concreto, aquí estamos hablando de las almejas de agua dulce. Las almejas de agua dulce son unos filtradores excelentes de los ríos que están en grave regresión en todo el mundo, incluso más que los propios peces nativos, y necesitan obligatoriamente para cerrar su ciclo vital a los peces nativos, con lo cual un efecto en cascada de los que hablábamos: desaparece la especie de pez nativa, nos desaparece la almeja que depende de este pez y nos desaparecen las funciones que hace la almeja en el ecosistema, además de los peces. Con lo cual, las áreas protegidas que se creen en el futuro deben contemplar que, además de conservar riqueza de especies, de conservar especies amenazadas, también tienen que conservar las interacciones entre especies. Esto está totalmente ignorado. Y bien, con los datos que tenemos para estas cuencas de Cataluña y toda la del Ebro, ¿dónde podemos decir que pueden focalizarse la creación de nuevas reservas fluviales? Analizando el porcentaje de especies nativas, o sea, las más pristinas donde se encuentran, y también cuáles son las zonas con mayor riqueza de especies nativas en relación con las que históricamente se encontraban en esos tramos, vemos que los ríos de orden bajo, es decir, los pequeños tributarios o los arroyos, son los que todavía mantienen una integridad íctica mayor. Es decir, el río Tajo, debido a la gran cantidad de impactos que ha recibido a lo largo de los años, es una masa de agua muy modificada. Encontrar un tramo que conserve todavía la fauna íctica original es muy difícil, pero a lo mejor en tributarios podemos tener pequeños focos de recolonización de fauna nativa, más o menos a escala de arroyo, que contribuyan un poquito a mejorar la diversidad, a la conservación de la biodiversidad nativa del río. Pero bien, esta no debe ser la estrategia a seguir, o al menos la estrategia principal. Soy un tanto escéptico en cuanto al milagro de los parques naturales. Un río es un sistema lineal y entonces lo que pasa en la cabecera afecta a la desembocadura y lo que pasa en la desembocadura afecta en la cabecera. Bien es cierto que un vertido en aguas arriba percola aguas abajo y no va a ir aguas arriba al vertido, pero tenemos especies migradoras que completan su ciclo vital de aguas abajo a aguas arriba, con lo cual puede darse la paradoja que creamos una fantástica reserva fluvial y que especies migradoras, al pasar por la zona contaminada, nos transporten los contaminantes arriba. Pero desde un punto de vista más funcional, lo que vemos es que necesitamos conservar relativamente bien largos tramos de eje fluvial para que estos procesos ecológicos de los que hablábamos y nos beneficiamos, la potabilización del agua y demás, pues se mantengan. Entonces, la Directiva Marco del Agua
no ha sido refractaria a todos estos problemas que estaban aconteciendo en los ríos europeos y ha establecido una serie de medidas de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros con el objetivo de revertir este estado paupérrimo y volver a estados menos alterados. La situación ideal de fantástico estado ecológico pues difícilmente lo llegaremos a alcanzar en algunos casos, pero si nos acercamos a lo bueno, pues tampoco está tan mal. Esta directiva, aprobada por el Parlamento Europeo en el año 2000, lo que nos dice es que el estado ecológico de los ríos debe evaluarse siguiendo criterios hidromorfológicos, azudes, presas, caudales ecológicos, de calidad del agua, diferentes parámetros que nos pueden decir si un río está más o menos envenenado, para decirlo de forma simple, y después lo que se llaman los indicadores bióticos, es decir, organismos que en función de su ciclo vital pues nos integran impactos a largo o más corto plazo. Por ejemplo, la vida de los insectos es mucho más acelerada que la de los peces. Qué duda cabe que un pez nos integrará impactos a más largo plazo que no los insectos. Y es que los peces son buenos indicadores porque además son muy fáciles de muestrear. Tenemos una fauna íctica relativamente pobre en especies, con lo cual vamos al río, pescamos e identificamos sin mayor problema al menos los ejemplares adultos de todas las especies. Lo que decíamos de que integran los impactos a largo plazo y que además son indicadores de conectividad fluvial. Esto es exclusivo de los peces, solo por el tema de las especies migradoras. Si faltan especies migradoras, por ejemplo la extinción o casi extinción, porque todavía se va pescando alguno, del esturión en la cuenca del Ebro, principalmente, aparte de la sobrepesca, es de la gran cantidad de embalses que tienen los ejes fluviales que impiden su ciclo biológico, ¿no? Con lo cual, estudiando la respuesta de los peces a estresores ambientales, podemos mejorar su uso como bioindicadores y también vislumbrar cuáles son las causas de esta regresión, ¿no? Y aquí un poquito de ecofisiología muy básico. ¿Qué pasa cuando se produce un vertido de aguas residuales en un río? Lo que todos tenemos en la cabeza es todos los peces panza arriba, una mortandad masiva. Esto es lo que se llama un efecto agudo. Pero pueden pasar unos escenarios menos alarmantes a primera vista, que es la contaminación crónica. Es decir, los peces sobreviven, pero van acumulando contaminantes. Esto hace que los depredadores que se alimentan de estos peces los puedan transferir a eslabones superiores de la red trófica y así sucesivamente hasta llegar al hombre. Pensar en el caso del atún y el mercurio y estas cosas de los anuncios de la televisión. Viene por ahí, como son animales de elevada posición trófica, integran los contaminantes de los eslabones inferiores, con lo cual su concentración de contaminación es más alta que los de los niveles tróficos más bajos. Y todo esto, en función de la tolerancia de las especies, provoca lo que llamamos una desestructuración de la comunidad, o sea, se altera la composición de especies. Así pues, desaparecen algunas especies de la comunidad causado por un estrés y esto es la base de los programas de biomonitoreo ambiental que se dice, es decir, determinamos el estado ecológico de un tramo en función de si hay unas especies o hay otras. Esto ya se sabe desde principios de los 1900 con el primer índice de calidad biótica que se desarrolló, que es el de Saprobios, pero ha sido la base de todos los indicadores biológicos que se utilizan en los ríos europeos, a base de diatomeas, de macroinvertebrados y demás. ¿Y qué son estos índices de calidad biótica? Pues no es más que comparar una comunidad prueba, la que no sabemos qué estado ecológico tiene, con una que creemos que conserva su estado pristino. El pristino, realmente no hay ningún río que conserve ese estado pristino, lo llamamos condiciones de referencia. En una situación no muy alterada, la comunidad debiera ser con esta. Comparamos características de la comunidad y hacemos como los médicos, decimos, ¿el río está enfermo o no está enfermo? Y hacemos algunas categorías, muy enfermo, poco enfermo y así. ¿Cuál es el problema de estos índices? Pues que detectan impacto cuando han desaparecido especies del sistema o cuando se han producido cambios drásticos en su abundancia, con lo cual estamos detectando efectos letales. Si las comunidades con las que estamos trabajando pues no están amenazadas, pues bueno,
no es un mayor problema. Pero si tenemos 4 individuos de la especie tal de pez y realmente cuando detectamos el impacto es cuando ya no los tenemos, partiendo de la base que son endemismos en algunos casos, etc., pues qué duda cabe que tenemos un problema grave de conservación. Hay más problemas. El segundo problema es que nos dice que está enfermo, pero yo, si estoy en casa con fiebre y tal, y voy al médico, no quiero que me diga, usted está enfermo, ya lo sé, yo quiero que me diga qué me pasa, ¿no? O sea, tratamiento es la clave para conservar. Por tanto, no nos dice las soluciones, nos dice que está impactado o no impactado. Y desde un punto de vista ya más de ecología, no nos permite entender los mecanismos que están provocando esta desestructuración de la comunidad. Es decir, cómo pasamos del estado pristino al impactado. No podemos estudiar absolutamente todas las comunidades de peces del mundo o de todos los ríos mediterráneos en relación a todos los estresores. Tenemos que mejorar nuestra capacidad predictiva. Y esto pasa por entender los mecanismos que desestructuran estas comunidades. Entonces, que nos diga impactado o no impactado no es de mucha ayuda en este aspecto. Pero es que el mecanismo, como funcionan estos índices para decir impactado o no en función de cómo se desestructura la comunidad, no está tan alejado de una teoría que es la teoría de los filtros ambientales. Básicamente es como poner diferentes tamices con diferentes condiciones ambientales y dejamos pasar por todos estos tamices una combinación de especies dada. La que nos queda al final es la que ha podido sobrevivir, la que ha podido pasar todos estos filtros. Con lo cual, estudiando estos mecanismos, cómo estos filtros eliminan especies, podemos entender mejor cómo afectan la contaminación y problemas de diversa índole antrópico a nuestros sistemas fluviales. Y empecemos con un estudio clásico, los patrones de diversidad. ¿Qué pasa para que una comunidad pase de un estado estresado, de un estado pristino a un estado estresado? Pues puede pasar que nos desaparezcan especies, es decir, que la comunidad impactada no tenga absolutamente ninguna especie en común con la comunidad pristina. Pero también puede pasar lo siguiente, que la comunidad alterada sea una submuestra de la comunidad pristina. Son dos procesos diferentes que nos lo está diciendo la biodiversidad. ¿Y qué importancia tiene esto en la conservación? Si yo tengo un río y el patrón que me explica la diversidad es este de reemplazo, que yo proteja las zonas de elevada riqueza no me va a garantizar que yo proteja la máxima riqueza de especies a escala de cuenca, porque en cada punto tengo una comunidad diferente, está dominando el patrón de reemplazo. ¿Qué pasa al revés? Si tenemos una comunidad rica y el resto es una submuestra de esta, que si yo consigo identificar en la red hidrográfica estos puntos de elevada riqueza y los protejo, tengo mayor probabilidad de estar protegiendo la mayor riqueza posible de especies del río. Por tanto, patrones de riqueza ya nos pueden dar una pista sobre dónde conservar y encima qué está causando el declive de nuestros peces. Y apliquémoslo al caso de las cuencas de Cataluña y de la cuenca del Ebro. En el gráfico de la izquierda mío, izquierda vuestra también, tenéis la variancia explicada por el porcentaje este de reemplazo. No os importen los números, que os lo voy a simplificar muy fácil. Y en el lado de la derecha tenéis que nos dice cómo la estructura actual de la comunidad de peces está explicada por este patrón de submuestra, ¿no? Y vemos que la varianza explicada por variables relacionadas con la calidad del agua es muy elevada en el caso del patrón este de submuestra más que en el de reemplazo. ¿Qué nos está diciendo esto desde un punto de vista de estrés? Pues que tenemos una comunidad pristina con una serie de especies y que la comunidad pobre es una submuestra, está dominando este proceso de escoger solo las especies tolerantes de esta comunidad pristina y quedárnosla en la alterada. Con lo cual ya hemos identificado un patrón de alteración. Pero hay codificadores que hemos utilizado para decir si funcionaban o no
las áreas protegidas en el territorio español y ver cómo se asocian diferentes variables ambientales a estos indicadores. ¿Y qué sorprende? Sorprende que en un país desarrollado como España, donde la legislación de la Directiva Europea lleva muchos años funcionando, pues todavía tenemos que una de las principales amenazas para las especies nativas es los picos de amoníaco y nitritos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos vertiendo aguas residuales urbanas casi sin tratar, o bien que algunas depuradoras están infradimensionadas para el volumen de agua que tienen que tratar, o peor todavía, que se mezclan las aguas de pluviales con las aguas de depuradora, con lo cual cuando llueve llega a la depuradora tal cantidad de agua que la pobre no puede trabajar adecuadamente, rebosa y toda la porquería, por decirlo finamente, que estaba en la depuradora va a parar al río. ¿Qué nos dice un análisis de este tipo también? Pues que a lo mejor mejorando algunas características hidrológicas podemos mejorar notablemente el estado de nuestra ictiofauna. Por ejemplo, vemos en el gráfico de abajo, que son las especies introducidas en rojo negativo, la velocidad de la corriente. A más velocidad de la corriente parece que tenemos menos especies invasoras. ¿Por qué? Porque les gustan las aguas remansadas, no les gustan las aguas corrientes, con lo cual, mejorando los regímenes de caudales ambientales, conseguiremos mejorar la calidad del agua del río y además dificultaremos el establecimiento de estas especies exóticas. Además, pensemos que la contaminación, por ejemplo, medida como conductividad, también favorece a estas especies exóticas, porque en su mayoría son relativamente más tolerantes a la contaminación que muchas nativas. Así que ya veis que, haciendo un poco de, 4 números con 4 características básicas, ya podemos más o menos vislumbrar por dónde deberían ir los tiros. Otra cosa es que queramos hacerle caso o no a lo que nos dicen los actuales patrones de diversidad. ¿Y qué podemos hacer también? Pues en lugar de agrupar las especies por riqueza total, estudiar cada una de las especies por separado. Si ya 2 humanos no somos iguales y somos de la misma especie, ya pensar a nivel de diferentes especies. Cada una tiene una idiosincrasia particular. Y estudiando cómo responden las abundancias relativas de cada una de las especies a gradientes de degradación ambiental, podemos identificar cuáles son las especies más sensibles o más tolerantes a la contaminación. Todo esto en términos relativos. Entonces, evidentemente, si en nuestro río tenemos unas especies muy sensibles, pues cualquier episodio de contaminación debe hacer saltar las alarmas inmediatamente. Sabemos que tenemos un tiempo de respuesta más largo en el caso de las especies más tolerantes, pero sobre todo, no nos vayamos a casa con que hay peces todoterreno. A nadie le gusta vivir en aguas sucias, esto es así. Lo que hay algunas especies que pueden tolerarlo un poquito mejor y otras peor. ¿Qué es lo interesante también de establecer este rango? Pues que tenemos especies que estaban en marcada regresión en la diapositiva anterior que os comenté al principio, que vemos que son las más sensibles, o sea, cuadra estos rangos de tolerancia con cómo están cambiando las poblaciones en el tiempo. Y después vemos que hay especies tolerantes como la carpa, que precisamente son las que están en expansión. Siempre hay excepciones a la regla y es evidente que no podemos establecer patrones generales, pero sí intentar poco a poco mejorar nuestra capacidad predictiva. ¿Pero qué sucede con todo esto? Sucede que estamos detectando cambios a nivel de estructura de la comunidad. Vuelvo a repetir, desaparece una especie o hay una bajada drástica en la abundancia relativa de estas especies. Desde un punto de vista de conservación, esta no puede ser la vía a seguir. Necesitamos indicadores que nos permitan determinar la salud de los peces. Algo así como nosotros ir al médico y que con un análisis de sangre nos diga: usted, con estos niveles de colesterol, tal, tiene un elevado riesgo de sufrir una cardiopatía. Todavía no la ha sufrido, pero el riesgo es muy elevado y uno ya toma medidas. Pues lo mismo en los peces. Y a estas herramientas las llamamos biomarcadores. Es alteraciones fisiológicas del cuerpo de los peces que pueden o no desencadenar
un problema futuro. ¿Cuál es el problema? Pues que en medicina humana tenemos todo súper bien trazadito, en veterinaria de animales domésticos también, los rangos de normalidad. Aquí todavía queda un largo trecho por andar para establecerlos, pero esto no nos tiene que entorpecer o desanimar en nuestro entusiasmo por conseguirlo. ¿Y cuáles son estos indicadores, estos biomarcadores que tradicionalmente se han utilizado para ver el estado de las poblaciones de organismos acuáticos? Pues indicadores de tipo letal, es decir, típicamente se coge la musculatura o se coge el hígado de los peces, se hacen cortes seriados y se mira la estructura, algo así como los patólogos cuando toman una muestra de biopsia que se llama biopsia en una cirugía y analizan qué nos pasa ahí, si tenemos un tumor benigno o maligno, pues lo mismo aplicado en peces. ¿Cuál es el problema? Otra vez, estamos ante especies amenazadas o en marcada regresión. Conocer su estado de salud no debe implicar su sacrificio, porque si no, en lugar de conservar, estamos haciendo todo lo contrario. Pero esto tiene solución. Lo que hablábamos de los análisis de sangre, todavía muy poco utilizados. Este gráfico es una recopilación de todos los estudios hechos en ríos mediterráneos, como el Tajo, y vemos que los análisis de sangre están muy poco utilizados todavía, pero tienen un elevado potencial. Pensar, por ejemplo, en el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? La acumulación de glóbulos rojos. A más glóbulos rojos, más capacidad de transportar oxígeno. Pensemos en los glóbulos blancos, aquellos vídeos de La vida es así, ¿no?, de hace unos años, aquellos comecocos que eliminaban los patógenos del cuerpo. Pues esto también ocurre en los peces. Estudiando la proporción relativa de estas celulitas podemos saber qué le está pasando a los peces. ¿Tiene una infección? ¿No la tiene? Esto ya es un indicador de alerta temprana. Después también podemos medir si estas celulitas de los peces tienen alteraciones, si el núcleo pues no tiene la forma que tenía que tener. Y esto es muy importante, no solo para la salud de los peces, sino para el monitoreo ambiental. Quiere decir que en el medio ambiente hay sustancias carcinogénicas con capacidad de producir tumores, con lo cual hay que tomar medidas por la conservación de los peces, pero también por el bienestar de todas las personas que utilizan aquella masa de agua. Y bien, como siempre, a la administración hay que ponerle un caso práctico para que vea que lo que está haciendo, pues quizá no está utilizando las mejores herramientas que tiene para diagnosticar el estado de salud de los peces. Y en este trabajo lo que hicimos fue utilizar las metodologías tradicionales, aquellos índices de calidad biótica que comentábamos antes en peces. Hicimos un estudio típico de toxicología, es decir, hacer la disección de los peces de un número reducido de ellos para ver sus alteraciones en órganos internos, y probamos el método nuevo, que es este del análisis de sangre. Para ello cogimos como área de estudio un río mediterráneo típico, el río Ripoll, cerca de la localidad de Barcelona. Eso es irrelevante. En las dos fotografías podéis ver el estado de conservación de estos ríos. En la localidad de referencia, un bosque de ribera más o menos desarrollado, unas aguas corrientes con alguna espumita. Siempre que hay un pequeño salto de agua hay espumita, pero no hay la espumita que tenemos aquí, por ejemplo, en este azud del Tajo. Esto ya no es normal. Y después tenemos aquí un río alterado, un tramo alterado, en el cual sin vegetación de ribera, poca agua, por tanto concentración de nutrientes y de otros contaminantes allí creciendo. ¿Y cuáles fueron nuestros modelos de estudio? Dos especies típicas de ríos mediterráneos, el Barbo meridionalis y el Squalius layetanus. Tienen además dos ecologías un poco diferentes. El barbo es más bentopelágico, mientras que el bagre es más pelágico, con lo cual este estudio también nos puede ayudar a dilucidar cómo un episodio de contaminación puede afectar a especies con ecologías diferentes, siempre pensando en aquello de predecir. Si en otro río no tengo estas especies, pero tengo una pelágica y una bentopelágica, ¿qué puede pasar? Siempre tenemos que ir en esa dirección. Entonces, lo primero que hicimos, estudio clásico, analizar el agua y caracterizar el hábitat. Y vimos que en la zona de referencia
un indicador de hábitat, Rapid Reassessment, no viene a cuento, pues valores muy altos, lo esperable ya con este bosque de ribera y estos saltos de agua, ya es evidente. Pero analizando el agua, que siempre lo que pasa debajo del agua pues pasa más desapercibido, vemos que la conductividad, que es un indicador genérico de contaminación, pues tiene unos valores disparadísimos en las zonas contaminadas y también unos niveles de metales pesados muy elevados. Bien, la primera cuestión es que haya metales pesados en el agua no necesariamente supone un problema, porque hay unas complejas relaciones químicas ahí que pueden hacer que estos contaminantes no pasen a la red trófica, el pez no los acumule porque no están lo que se llama biodisponibles. No entraremos en la mecánica de esto, pero lo primero es asegurarnos que esta contaminación por metales pesados es un problema grave. ¿Qué hicimos? Medir los niveles de metales pesados en estos órganos diana que hablábamos, en el hígado y en musculatura. ¿Por qué en estos dos tejidos? Los humanos comemos pez eviscerado, con lo cual realmente lo que nos interesa es ver si en la musculatura tenemos niveles que superen la legislación vigente. Pero un animal salvaje se come el pez entero. El cormorán que está aquí pescando en el Tajo, a la que vea una presa se la va a comer entera. Con lo cual, para él, el riesgo ya es elevadísimo si los niveles en hígado están por encima del umbral. ¿Y por qué el hígado es un importante órgano diana? Pensar en lo del alcohol y las cirrosis hepáticas. No bebas tanto que ese hígado, el pobre, va a acabar, porque el hígado se encarga de detoxificar, es como nuestra depuradora natural. Con lo cual, si lo sobrecargamos, hay riesgo de que sufra problemas. Y también que acumule un exceso de contaminantes, como en este caso los metales pesados. ¿Y qué vimos? Pues que en las localidades contaminadas los niveles de metales pesados se disparaban en relación a las de referencia, con lo cual los metales están en el medio, pero además suponen un riesgo biológico, están pasando a la cadena alimentaria. Recordar lo del mercurio en el atún y estas campañas. Muy bien, pues sorpresa, vamos a aplicar los indicadores tradicionales. El primero, el índice de calidad biótica desarrollado de acuerdo con la Directiva Marco del Agua para esta región. Lo aplicamos en localidad de referencia y en localidad contaminada, y la sorpresa es que nos dice que el estado ecológico es bueno. ¿Por qué es bueno? Pues porque están las dos especies nativas con una abundancia más o menos alta, tanto en la localidad de referencia como en la localidad contaminada. Pero uno se queda, ostras, pero con estos metales pesados que se están acumulando aquí en los peces, y además los que ya estamos detectando en el medio, ¿no será esto una bomba de relojería? Entonces hay que mirar otros indicadores. Vemos la estructura de tallas de la población. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos más juveniles, tenemos más adultos. Esto puede ser un indicativo de si está afectando a la reproducción de los peces. Y vemos que tampoco hay diferencias significativas entre referencia y contaminada. Nos vamos a otro indicador, índice hepatosomático. ¿Qué es esto? Pues si tenemos el hígado más gordo o más delgado en función de nuestro tamaño corporal. Vemos que tampoco hay diferencias a este nivel. Y tampoco se detectan parásitos ni infecciones severas que se detecten a simple vista. Nos vamos a los parámetros hematológicos. Hacemos un análisis de sangre a estos peces, típico como el de humano, un poco más simplificado porque todavía la tecnología no nos permite ese nivel de precisión. La tabla es muy complicada, pero nos quedamos con la parte baja. Nos dice que hay inhibición de la eritropoiesis. ¿Qué es esto? Pues que no se sintetizan glóbulos rojos. No hay estas células que se encargan del transporte de oxígeno, pues parece que bajan en picado cuando el pez está en condiciones contaminadas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ese contaminante está destruyendo esas células. Lo importante es que ya tenemos ahí un potencial indicador. Además, tenemos un incremento de eritrocitos anómalos. ¿Qué es esto? Aquello que os comentaba antes de el riesgo de sustancias carcinogénicas, ¿no?, en el medio, lo que se llaman daños genotóxicos. O sea, se está alterando el libro de cocina que tiene el cuerpo, que es nuestro ADN, para fabricar todo.
por acción de los contaminantes que están en el medio. O sea que cuidado, aquí tenemos un problema grave. Incremento de actividad fagocítica, esos comecocos que decíamos antes, unos grupos de células de la serie blanca, de glóbulos blancos, que se encargan de defender al pez de los agentes estresores externos, con lo cual puede haber alguna infección por ahí latente, porque se le han disparado estos niveles a este animal. Y en la otra especie, más o menos, tenemos 3/4 de lo mismo, pero parece ser que los indicadores nos hacen pensar que sea un poquito más tolerante a esas condiciones del río. Esto cuadra con aquella clasificación que hicimos antes según abundancia. Veíamos que las especies más sensibles, las de la derecha, en ellas estaba el barbo, en cambio el bagre lo teníamos un poco hacia las más tolerantes. Todo esto siempre con precaución. Entonces, como corolario de este estudio, tenemos que los procesos que están afectando a Barbos meridionalis se corresponden con un caso de infección más bien aguda, con lo cual que todos aquellos indicadores anteriores nos digan que no hay motivo para la preocupación, bueno, al menos tarjeta amarilla, vamos a ver qué pasa aquí. Lo que os decía, parece ser que los efectos son más severos en una especie que la otra, con lo cual estos índices estos indicadores, biomarcadores, tienen capacidad de identificar a las especies más sensibles del ecosistema. Y en concreto, ver el mecanismo que hay detrás, es decir, que baje el hematocrito, pues quiere decir que esta especie, ante un incremento de temperatura, cuando necesitará más oxígeno porque es un animal de sangre fría, pues a lo mejor su cuerpo no será capaz de responder a este otro estresor, con lo cual ya veis que da bastante juego. Por tanto, ante un vertido, utilizando biomarcadores, utilizando estos indicadores del estado de salud de los individuos, identificamos las especies más sensibles, además identificamos la causa del problema futuro o actual, como puede ser la presencia de estos compuestos genotóxicos. Y además es un sistema de evaluación no letal. No necesitamos matar a los peces como las aproximaciones tradicionales, simplemente un análisis de sangre. Y volvemos a lo del poder predictivo. No solo que es importante predecir antes que detectar el cambio, y una vez detectado el cambio, identificar las causas. Recordar esto, que es la máxima de la conservación. Por ejemplo, que haya un hematocrito y una hemoglobina elevados, pues nos puede decir que estas especies quizás sean más tolerantes al cambio global. No lo sabemos, hay que estudiarlo. Son indicadores de la capacidad de aclimatación de estas especies, sería el concepto técnico. Pero pensar que los individuos estén bien en una población tiene relación con que las relaciones que mantienen estas especies, pensar como un edificio los ladrillos y el cemento, pues lo que le pasa a un ladrillo puede afectar al de al lado. No se va a caer el edificio hasta que no quitemos un número relativamente elevado de ladrillos del sistema. Pero si ya tenemos unos cuantos quitados del edificio por la elevada presión antrópica que han recibido nuestros sistemas acuáticos continentales, pues evidentemente sacar 2 o 3 ladrillos ahora sí que tiene mucha importancia. Y un poco todas las medidas de conservación actuales, hay toda una línea que va en esta dirección de que necesitamos mejorar nuestra capacidad predictiva y también identificar todos estos mecanismos que están llevando a las especies a la extinción. Y pese a que todo esto suena muy bonito, estos biomarcadores, estos indicadores a nivel individual, la directiva europea, la directiva marco, todavía no los incluye como indicadores de cumplimiento obligatorio. O sea, que el desarrollo de un índice de integridad biótica, estos que hablábamos antes de composición de especies, realmente nos van a decir que el río está impactado, en el mejor de los casos, cuando han desaparecido especies o han variado drásticamente sus abundancias. Qué duda cabe que este no es el camino a seguir. Y con todo esto, pues muchas gracias por vuestra atención.